Me encuentro con el doctor Alejandro Cubillos. Él es docente y psicólogo, tiene 23 años de experiencia y actualmente es el rector del Colegio Campestre de Fusagasugá. Lleva 5 años en esta institución. Permítame saludarlo, doctor Alejandro. Eh, la siguiente entrevista tiene fines educativos para la institución campestre en Nuevo Horizonte de la ciudad de Fusagasugá. Eh, la entrevista depende de 4 preguntas que son las siguientes. Según su perfil profesional, ¿qué puede referenciar sobre la situación de violencia escolar? Bueno, un saludo amable, muchísimas gracias por esta invitación, por esta entrevista que a bien se realiza. Frente a esta primera pregunta, yo desde el perfil profesional, tanto psicólogo que soy como la oportunidad de ser rector de una institución de orden privado, he encontrado que existe una relación muy directa entre las pautas de crianza y el desenvolvimiento social convivencial de los estudiantes. Lógicamente todo parte también del contexto y del entorno en donde se desarrolla el niño, la niña o el adolescente, pero también cómo confluyen cada una de las influencias que tienen estas personas. Estos son los factores de riesgo y los factores que generan las actitudes de violencia escolar. Sumado a esto, pautas de crianza, contextos sociales y contexto escolar, es la influencia tan marcada de las redes sociales y el mal uso que se le da a ello por parte de los jóvenes. Al mezclar cada uno de estos elementos es donde toman una actitud y un desenvolvimiento que tiende mucho precisamente a ser violentos, a que se genere esa violencia escolar. Listo. La segunda pregunta es, según su profesión, ¿cuál es su intervención en una situación de violencia escolar? Digamos que en esta ocasión que ejerzo como rector de un colegio, la responsabilidad es muy grande porque el rector es el quien asume todas esas responsabilidades de orden legal, particularmente en el cumplimiento de un debido proceso, en el nombramiento en el sector privado, en el nombramiento de las personas que deben liderar distintos procesos como un coordinador de convivencia, como la parte de psicología o la orientación escolar, los docentes, los directores de curso que ejercen una función demasiado importante. Entonces el rector debe acompañar cada uno de los procesos y dar uso y cumplimiento a la ley. Por ejemplo, todo lo que se estipula en la ley 1620 acerca del acoso escolar y también cómo debe funcionar y llevarse a cabo todo el comité de convivencia escolar. Esta responsabilidad de dar cumplimiento a estos parámetros de ley hacen que la responsabilidad sea mayor, que se lleve el liderazgo, que se lleven las iniciativas y se acompañen todos los procesos para prevenir y mitigar precisamente elementos como la violencia escolar. Listo. La tercera pregunta es, en el campo en donde se desenvuelve profesionalmente, ¿cuál es el caso más grave que ha presenciado? Hay unas particularidades con el sector privado. ¿Sí? Digamos que las dinámicas se manejan distinto, un poco. Quizás por las posibilidades económicas de las familias de poder llegar a un pago de pensión. Quizás por los procesos de admisión de los cuales tenemos libertad. Quizás también por la rigurosidad y la facilidad de aprobar desde el consejo directivo de los colegios el manual de convivencia sin salirnos lógicamente de los elementos que rigen la legislación colombiana, pero ello hace que pueda existir un compromiso mayor por parte de padres de familia y especialmente de los profesores, ya que la vinculación contractual es distinta. Estos factores hacen que se mitiguen un poco la presencia de situaciones tipo 2 y 3, es decir, que la violencia escolar en el sector privado maneje otras estadísticas y otras cifras distintas a otros sectores. Por ello, la situación, el caso más grave presenciado son generalmente situaciones tipo 1, ¿sí? Muy esporádicamente situaciones tipo 2 acerca de violencia escolar. Sin embargo, sí hemos de pronto sido testigos y hemos presenciado cómo a veces recibimos estudiantes que vienen de otros contextos en donde sí han tenido que pasar situaciones. De allí
pongo el ejemplo de un estudiante cuyo nombre me ahorro por protección de datos y de confidencialidad, quien venía siendo víctima de matoneo, de acoso escolar, con los elementos de violencia como tal, por parte de un grupo de estudiantes, no solo del colegio donde asistía, sino ya del mismo barrio donde vivía. Situación que llevó a la familia a tener cambio de domicilio, cambio de lugar de trabajo, todo para proteger a su hijo, al punto de llegar a un traslado de ciudad y llegar a Fusagasugá. Escuchar ese testimonio y cómo ver la afectación psicológica del estudiante, pues es algo que prende alarmas y lo traigo a la mente como una situación muy grave, porque en efecto llegó al punto de ser situación tipo 3, donde ya había sido internado de urgencias por la gravedad de lesiones en su rostro, todo producto de esos conflictos manejados inadecuadamente. Listo. Como última pregunta es, ¿cuál cree usted que son las secuelas o consecuencias que puede dejar en un joven y que tanto lo puede afectar en una etapa de la adultez? Ahí sí entraríamos un poco en el campo de la psicología. Cuando una persona es víctima de este tipo de agresiones, de violencias, es importante que el tratamiento y el abordaje sea de manera inmediata, eficaz, y más desde el campo de la psicología. Puede que en el momento no se pronuncie, no se manifiesten los efectos inmediatos cuando una persona es víctima de estas situaciones, pero sí a largo plazo se puede presentar. Casi que como una programación neurolingüística, casi que como el manejo de unas emociones, casi que como el desenvolvimiento social que pueda tener la persona y las secuelas que puedan dejar en sí, que a veces son invisibles y a veces se manifiestan de manera más ligera. Las consecuencias en la adultez, desde el manejo de mantener una familia, desde la forma como solucione los problemas, cómo afronta los problemas diarios, desde la misma crianza que le pueda dar a sus hijos, ¿sí? Desde elementos de ansiedad, elementos de depresión, elementos de afectaciones graves en la salud mental que hacen que socialmente, familiarmente y en comunidad no se pueda desenvolver. Esto le puede generar incluso problemas en el campo laboral, ¿sí? Si desde ya, aunque su personalidad de esencia no es esa, pero tiene unos elementos que son urgentes de tratar desde la psicología. Todo esto y más son secuelas que le pueden presentar ya en la adultez. Listo. Muchas gracias, doctor, por su Bueno, tiempo. con gusto.